Bien, bienvenidos, buenos días para todos y para todas los que nos acompañan en este evento de escenarios de pandemia, impactos económicos y sociales en Guatemala, El Salvador y Honduras. Yo soy Karen Fernández y tengo el gusto de darles nuevamente la bienvenida a este evento organizado por Alianza Américas, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y la Fundación Henrik Boll Stiftung. Bueno, este evento, como todos sabemos, ocurre en el marco de esta pandemia por el COVID-19 que definitivamente está transformando la realidad y ha impactado profundamente en nuestras sociedades, en las sociedades latinoamericanas. Por eso este panel va a abordar aspectos relacionados con la fragilidad de la democracia, el crecimiento económico y los empleos, el aumento de la pobreza y la desigualdad, la movilidad humana, la diáspora centroamericana y el impacto de las remesas, todo enfocado particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. Además de darles la bienvenida a este evento también, vamos a tomar unos minutos antes de las participaciones de nuestros panelistas para que las personas que necesitan traducción simultánea en inglés tengan indicaciones claras de cómo va a funcionar. Así es que doy espacio unos minutos a Jenny Núñez, la intérprete que nos va a acompañar esta mañana. Good morning, everyone. To all of our English-speaking participants, you're going to find a globe on the bottom part of your screen, and you have to enable the interpretation feature for English. It will take 1 minute for you to get into the channel, and then we're going to start the interpretation. Thank you very much. Bueno, gracias a Jenny por estas indicaciones. Y bueno, como decía, este evento se titula Escenarios de pandemia, impactos económicos y sociales en Guatemala, El Salvador y Honduras. Brevemente quiero compartir cómo va a ser la dinámica que vamos a desarrollar esta mañana. Vamos a tener un espacio para presentaciones de nuestros panelistas y luego vamos a tener un espacio de preguntas dirigidas a nuestros panelistas a partir de las exposiciones que habrán hecho. También quiero invitar a todos los participantes a que si tienen preguntas que quieran hacer al final de la sesión, bueno, pueden tomar nota de ellas y al final abriremos un espacio pequeño de algunos minutos para que ustedes puedan compartir con nosotros esas preguntas. Y bueno, quiero entonces dar la palabra a Ricardo Castaneda. Ricardo Castaneda es representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Ricardo, adelante. Hola Karen, buenos días, un gusto estar contigo y desde el ICEFI estamos muy contentos de poder llevar a cabo este evento en conjunto con la Fundación Boll, conjunto con CEGIL y por supuesto con Alianza América. Mi intervención va a ser muy rápida. Voy a compartir la pantalla para presentarles algunos datos que creo que pueden servir de bases e insumos para el diálogo que queremos tener esta mañana. Mi presentación es básicamente dividida en dos partes. Una, cómo era la mirada y la situación de Guatemala y El Salvador y Honduras previo a la pandemia y algunas estimaciones sobre los impactos que pueden suceder producto precisamente de esta situación. Vale la pena señalar que de los 45 millones de personas que habitan en Centroamérica, 33.4 viven en esos tres países. Pero es en estos tres países donde se concentra el 85% de las personas que viven en situación de pobreza, es decir, 18.4 millones. Y adicionalmente, para el año 2018, 14.5 millones de estos tres países padecieron inseguridad alimentaria. Esto significa que o no comieron lo suficiente o que incluso en algunos casos pues simplemente no comieron. Adicionalmente, es una economía de esos tres países que depende en buena medida de las remesas. Ustedes pueden observar en la parte superior
que por ejemplo en el caso de Guatemala representan un 13.7% del PIB, en el caso de El Salvador un 20.9% y en el caso de Honduras una cuarta parte casi de su producción en 24.7%. Pero adicionalmente, y esto es muy importante hacer este tipo de comparación, por ejemplo, por cada dólar de remesas familiares que estos países tuvieron en el año 2019, la inversión extranjera directa apenas representó 8 centavos en Guatemala, 11 centavos en El Salvador y 9 centavos en Honduras. Esto demuestra la magnitud que representan las remesas familiares, por ejemplo, respecto a la inversión extranjera directa. Y lo mismo sucede en el caso de las exportaciones, donde básicamente estamos hablando que los flujos que entran a nuestros países por exportaciones y por remesas son básicamente de la misma magnitud. Adicionalmente, uno de los problemas que estaba en estos países es el diseño de la política fiscal, es decir, la forma como se cobran los impuestos y la forma como se utiliza el gasto público. Eso provoca que luego que las personas pagan sus impuestos y reciben del Estado subsidios, transferencias, resulta que la pobreza se incrementaba más. Y esto en buena medida es explicada principalmente por la forma como se cobran los impuestos que terminan afectando proporcionalmente más a quienes menos tienen. En términos generales, toda esta situación ha provocado una mercantilización de los derechos. Un ejemplo concreto es el tema de la salud, donde prácticamente se aplica el sálvese quien pueda, donde encontramos, por ejemplo, los casos de Guatemala y Honduras, donde tienen sistemas de salud predominantemente orientados al mercado. Es decir, que si las personas no tenían ingresos, simplemente no iban a poder tener atención de salud. Por eso no es de extrañarse, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, la infraestructura de salud que tienen es suficiente para atender la población, pero que había en 1970, no lo que hay en 2020, o en el caso de Honduras, alrededor de 2.5 millones de personas no tenían acceso a la salud. Dicho de manera muy rápida, esta era la situación previo a la pandemia, es decir, que ya era una normalidad sumamente mala para la mayor parte de la población porque no tenía garantizado sus derechos, no tenía garantizado su bienestar, una economía en la cual prácticamente el mayor producto de exportación habían sido las personas. Ahora, a raíz de la pandemia, ¿cuáles pudieran ser algunos de los impactos que podemos encontrar? Primero, en el crecimiento económico. Para este año, previo a la pandemia, en El Salvador, por ejemplo, se proyectaba que la economía iba a crecer 2.5%. Sin embargo, las nuevas estimaciones oficiales demuestran que en realidad puede caer un 7.5%. Es decir, que habría una pérdida de 10 puntos de crecimiento. Esto es una caída sumamente grande y para poder uno encontrar una caída de esa magnitud habría que remontarse a los inicios de la guerra en los años 80-81. En el caso de Guatemala, para este año al inicio se pronosticaba un crecimiento de 3.6%, ahora se pronostica una caída de 2.5%, una pérdida de 6.1%. Realmente en Guatemala, aunque pareciera que esa caída de 2.5% no es importante, para que ustedes tengan una idea, incluso en la crisis económica del 2008-2009, Guatemala fue el único país de la región centroamericana que no tuvo tasas de crecimiento negativo, es decir, que también vuelve a mostrar la magnitud de esta crisis. Y en el caso de Honduras, tendría una pérdida de 11 puntos porque del crecimiento que se esperaba al inicio, que iba a ser de 3.5, pues ahora se espera una caída de 7.5. Realmente las estadísticas disponibles de Honduras, por lo menos desde los años 60, muestran que nunca había caído tan grande. Es decir, estamos frente a una de las peores crisis económicas de la historia de estos tres países. Y esto evidentemente tiene un impacto en el empleo. Nosotros desde el ICEFI hicimos distintos escenarios sobre cómo podrían tener el comportamiento del empleo a partir, por ejemplo, de una caída de un 33% en el ingreso de turismo, luego una caída del 20% de remesas, que era lo que se esperaba allá por abril,
luego un escenario de una caída de 20% de las exportaciones y un escenario 4 que era básicamente un mes de paro. Me quiero detener muy rápido en el escenario 2, porque aunque no se está cumpliendo, porque ya en la mayor parte de en los 3 países se ha visto una recuperación de las remesas, creo que sí permite mostrar la magnitud de un impacto que tiene una caída en este rubro. Imagínense ustedes que si las remesas caen un 20%, en Guatemala se pueden perder 96.535 empleos, en El Salvador 71.377 y en Honduras 46.599. Nosotros creemos que el escenario que más se acomoda a la realidad que estamos viviendo es el escenario 4. En ese escenario 4, entonces podemos estar frente a una pérdida en Guatemala de 555,000 empleos, en El Salvador de 216,000 y en el caso de Honduras de 261,000. Y lo que sucede es que cuando hablamos de una pérdida de empleo, las personas significa que pierden sus ingresos y por lo tanto aumenta la pobreza, tanto la pobreza extrema como la pobreza total. La CEPAL ha hecho distintas estimaciones para los países de la región centroamericana. En los cuadros azules ustedes pueden ver el comportamiento de El Salvador, Guatemala y Honduras y básicamente lo que estaríamos hablando es que muy fácilmente unos 2.5 millones de personas están en riesgo de caer en pobreza. Y vale la pena señalar, como les decía al inicio, es que ya la mayor parte de la población de estos 3 países ya vivía en esa situación y por lo tanto, si hay un incremento de la pobreza, también hay un aumento del hambre. Por eso es muy importante comprender que la actual crisis que se está viviendo no solo es una crisis de oferta, es decir, no solo es una crisis que afecta a las empresas, sino es una crisis sobre todo de demanda que está afectando a las personas. Por lo tanto, al momento de plantear medidas de recuperación económica, es fundamental asegurarle a las personas un ingreso, no solo para que salgan de la pobreza, sino también para que haya una recuperación económica. Y esto también tiene un impacto en la desigualdad. Básicamente en los 3 países se está planteando un incremento de la desigualdad. En Guatemala y Honduras estaría entre 0.5 y 1.4% y en El Salvador entre 1.5 y 2.9%. Pero debemos recordar que América Latina es la región más desigual del mundo, pero si acercamos la lupa, dentro de América Latina es Centroamérica y dentro de Centroamérica, Guatemala y Honduras son los países más desiguales del mundo. Esto entonces muestra que también en el marco de una crisis no todas las personas lo viven igual. Hay algunas personas que incluso se han visto beneficiadas, pero las grandes mayorías van a haber disminuido considerablemente sus ingresos, como lo señalaba. Dentro de las medidas que adoptaron los estados para poder hacer frente a esta situación fue incrementar el gasto público, un incremento sustancial que, por ejemplo, en el caso de Guatemala representa entre un 2.2% del PIB y 2.39%. Estamos hablando de alrededor de 1.800 millones de dólares, pero hay que recordar que en el caso de Guatemala tiene uno de los presupuestos más pequeños de todo el mundo. En el caso de El Salvador, el incremento es sustancial. De hecho, El Salvador es el país de América Latina que más ha incrementado su gasto público, casi duplicando al que le sigue, que es Chile, y el aumento sería entre 11.1 y 11.7% del PIB. Y en el caso de Honduras, el incremento sería entre 6.3 y 3.8%. Lo que sucede es que este gasto público que se está aumentando no necesariamente se está utilizando para atender la pandemia y principalmente para mejorar la situación de vida de las personas, ¿no? Hay que sumarle problemas de corrupción, hay que sumarle problemas de falta de planificación que al final de cuentas pueden provocar que salir de esta crisis tome mucho más tiempo de lo que se había pensado. Adicionalmente, otro de los efectos que tiene la crisis es que se te disminuyen tus ingresos.
como Estado, particularmente los que se recaudan de impuestos. Básicamente en El Salvador y Honduras se espera una pérdida de 1 punto del PIB. Esto es muchísimo, aunque se escuche pequeño, que solo es 1 punto. En realidad, esto es un retroceso casi de entre 4 y 5 años en el tema de recaudación, y en el caso de Guatemala, el retroceso también sería de 0.5% del PIB. Y ante un escenario en el cual tú estás aumentando tus gastos públicos, pero se te están reduciendo tus ingresos, pues entonces inmediatamente el efecto es que se te aumenta la deuda pública. Y básicamente el caso más extremo sería El Salvador, donde este año la deuda pública puede cerrar en torno al 92.1% del PIB. Esto significaría que por cada $100 que se produzcan, 92 dólares con 10 centavos ya se van a deber. En el caso de Guatemala también se aumentaría, pero la deuda de Guatemala es muy baja, entonces eso le permite todavía tener un margen de maniobra para poder seguir incrementando sus recursos. Aún así puede cerrar en torno al 31.7% del PIB. Y en el caso de Honduras puede llegar a 56.7% del PIB. Pero aún así, en los 3 países básicamente estamos hablando de deudas insostenibles, ya sea porque los niveles son muy altos o simplemente porque el servicio de la deuda ha hipotecado los presupuestos de los próximos años, que son fundamentales para salir de la crisis. Y entonces, de no hacer ninguna reforma, lo que vamos a encontrar es que va a haber una reducción tanto del gasto social como de la inversión productiva, 2 variables que dentro de una estrategia de desarrollo tú nunca deberías de disminuir. Para finalizar, nosotros desde el ICEFI estamos convencidos que esta crisis también es una oportunidad para poder hacer reformas estructurales. Hemos sido expertos en tirar la pelota hacia adelante y nunca empezar a resolver nuestros problemas. La verdad que la crisis lo único que ha hecho es retratar todos esos problemas que hemos venido cargando en los hombros, y por lo tanto es fundamental lograr acuerdos políticos de gran envergadura, particularmente pactos fiscales que nos permitan tener presupuestos coherentes con nuestras ambiciones de desarrollo y democracia, que permitan apuntalar a un crecimiento económico sostenible, pero también que permitan la construcción de la igualdad y un Estado efectivo en el sentido que cumple sus resultados, pero también un Estado que rinde cuentas y un Estado que utiliza los recursos de manera proba. Esto, sin lugar a dudas, permitirá tener una mayor legitimidad, logrará que haya un mayor bienestar económico social, una identidad colectiva, y es así como realmente podemos avanzar hacia la democracia y el desarrollo. Es decir, que esta crisis también es una oportunidad para poder cumplir con todas las tareas pendientes que nuestros países no habían hecho hasta ahora. Así que yo me quedaría por acá para que a partir de esto podamos seguir con este evento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Ricardo Castaneda del ICEFI por esta exposición. Y ahora quiero dar la palabra a Elena Olea. Elena es directora asociada de programas de Alianza Américas. Elena, adelante. Muchas gracias, Karen. Bueno, yo quisiera empezar por saludarlos a todos y por expresar como el gran gusto que tengo de estar compartiendo este panel con la Fundación BOL, con ICEFI y con CEGIR, organizaciones con las cuales hemos tenido, digamos, diversos niveles de trabajo conjunto. Nos da mucho gusto estar aquí. Nos parece que esta es una discusión muy importante y necesaria. Y creo que el desafío justamente está en lograr darle la vuelta, como hizo Ricardo al final, y encontrar alguna oportunidad en un panorama que es bastante pesimista, que nos muestra más los problemas que nos da oportunidades, digamos, de identificar soluciones. Así que yo desde ya quiero confesar que intenté buscarle lados positivos y que es un desafío, y creo que realmente no lo logré. Yo creo que en el caso de Estados Unidos es importante analizar cómo el COVID-19 llega como la excusa perfecta, es un poco una especie de el sueño que esperaba la administración Trump para poder finalmente detener de manera absoluta el ingreso de extranjeros al país.
Y por eso la medida que la administración Trump no duda en tomar es empezar a restringir el ingreso de personas, inicialmente personas que provenían de China, después se va ampliando a Europa y posteriormente se cierra la frontera sur del país, o por lo menos se restringe de manera importante el ingreso. Y creo que es importante decir desde un primer momento que en este contexto se aprovecha la decisión del Programa de Control de Enfermedades de Estados Unidos para determinar que frente a una pandemia lo oportuno es justamente restringir el ingreso de las personas al país. Y esto significa que se detiene la migración, se detiene el asilo, pero no se detiene la deportación, que por supuesto es absolutamente inconsistente. Si realmente estamos ante una amenaza de salud pública, la medida y las personas no pueden ingresar, las personas tampoco debieran salir. Y por supuesto los números de contagio nos dan aún más la razón de por qué esta es una medida absolutamente, digamos, inconsecuente, que además está poniendo una carga mucho mayor sobre los estados de origen, porque es importante enfatizar que la mayoría de las personas que están siendo deportadas de vuelta a México y a Centroamérica. Entonces yo quiero empezar con ese elemento. El COVID-19 llega a Estados Unidos y simplemente refleja y pone el acento en las inequidades en materia de salud en el país. Y por eso no todas las personas están siendo impactadas de la misma forma. Al examinar las cifras de las personas fallecidas y muertas con las limitaciones, fallecidas y contagiadas con las limitaciones que hay en Estados Unidos, y es importante discutir también esto, que la información no es completa porque no se está recogiendo con la rigurosidad necesaria, pero los datos lo que nos indican es que hay una sobrerepresentación de las personas afrodescendientes dentro de las personas que han fallecido y de las personas de origen latinoamericano o descendientes de latinoamericanos. Cuando tratamos de entender qué es lo que está sucediendo allí, lo que claramente vemos es que hay condiciones previas de salud, que es la población que ya, la más pobre, la que tiene condiciones de salud de base menos buenas, la que está siendo mayormente impactada por el COVID-19. Y esta es, digamos, una parte del impacto, pero en Estados Unidos ocurre un cese de actividades muy particular, y yo creo que esto vale la pena explicarlo en 2 minutos porque no coincide con las medidas que se toman en la mayoría de los países, y es en función del federalismo extremo que existe en Estados Unidos. No hay una decisión del Ejecutivo que impacte a todo el territorio nacional, no es una decisión del presidente, sino que son medidas que van tomando los gobernadores y en algunos casos los alcaldes. E incluso han habido múltiples casos en que el alcalde y el gobernador no están de acuerdo y toman medidas contradictorias e incluso están dispuestos a litigar judicialmente, desde si es legal poner el requisito que todas las personas deben utilizar una mascarilla, por ejemplo, para salir a la calle en adelante. Y esto, por lo tanto, en la práctica significa que lo que tenemos es algunos estados que han tomado medidas mucho más estrictas, han cerrado por mucho más tiempo y la reapertura ha sido mucho más pausada, versus otros estados que casi que han negado la existencia del virus, que no han tomado medidas de contención y que por el contrario están tratando de presionar activamente para que la ciudadanía vuelva a la normalidad lo antes posible, independientemente de la cifra de contagio, independientemente de lo que está sucediendo en el respectivo estado. Y por eso es también muy difícil acabar de entender qué pasa. Otro elemento que creo que es importante discutir es que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en América Latina, no hay ninguna restricción a la libertad de movimiento. Eso es impensable en el contexto de Estados Unidos. Se aconseja a la gente no salir, pero no se le dice a las personas que no salgan a la calle tampoco. Y eso creo que vale la pena subrayarlo porque ha sido otro el desafío que se ha vivido en Centroamérica. Por supuesto, el cese de actividad económica ha tenido un impacto directo en la pobreza, tal cual como Ricardo presentaba las cifras de Centroamérica, ha tenido ese mismo impacto en
en Estados Unidos, y el impacto ha sido tal vez un poco, digamos, más acolchonado, por llamarlo de alguna forma, en virtud de los programas de asistencia económica que aprobó el Congreso. Inicialmente el Congreso muy rápidamente resolvió acudir digamos, al déficit fiscal, un sistema de endeudamiento público como la forma rápida de resolver esto y empezar a entregar recursos rápidamente a la población. Y se ha hecho con diversas medidas. En algún momento se intentó salvar a las grandes empresas, las aerolíneas, algunas medidas de ese estilo. En otro momento han habido programas focalizados en lo que se ha llamado la pequeña empresa, con unos préstamos dirigidos a insistir en que las personas no queden cesantes y que por lo menos estén recibiendo un ingreso, aunque no puedan estar trabajando durante un periodo de tiempo. Se dieron subsidios directos a las personas y se aumentó incluso el subsidio, el seguro de desempleo, que en cada estado además varía. No es el mismo en todos los estados el número de semanas de subsidio de desempleo que obtiene un trabajador. Sin embargo, el gran desafío de estas medidas es que no cubren a todas las personas que se encuentran en Estados Unidos. Y es importante destacar que las personas en situación migratoria irregular no tienen acceso a ninguno de estos programas de subsidios y que en algunos casos también y en general se penaliza a las familias de una persona en estatus regular o nacional con una persona en estatus migratorio irregular. Esas familias tampoco recibieron las ayudas económicas directas que llegaron a las familias. Los trabajadores no reciben seguro de desempleo tampoco. Incluso siendo residentes permanentes, tienen que tener por lo menos 5 años de residencia permanente para recibir este subsidio adicional en el seguro de desempleo. Es decir, es adecuado y justo reconocer que la mayoría de la población migrante está excluida de los programas de ayuda económica. Por lo tanto, dentro de Estados Unidos se aumenta los niveles de pobreza y de desigualdad económica de las personas extranjeras. Se ofrece la prueba del COVID-19 gratis, pero no hay certeza sobre el tratamiento médico, sobre todo para la población que no tiene acceso a seguros de salud. Un paréntesis, ha habido un esfuerzo muy fuerte en la administración Trump, que continúa ahora en el litigio para intentar terminar con la legislación de salud que estableció el gobierno del presidente Obama, el famoso Obamacare, que buscaba garantizar un seguro de salud para todas las personas en Estados Unidos, otorgando subsidios a las personas que no podían pagarlo. Por lo tanto, la situación es bastante difícil en Estados Unidos. Yo creo que es importante destacar que Estados Unidos estaba con situaciones de pleno empleo, con un desempleo muy bajo, del 4%. Ese era el gran caballo de batalla con el cual el presidente Trump esperaba ganar su segundo término, y con la pandemia sube Estados Unidos a un desempleo del 15%. En este momento llega a ese pico en el mes de abril. Luego de allí ha ido bajando y está en el 8%. Al analizar las cifras también del desempleo, se observa que no todos los grupos están siendo afectados de la misma forma en materia de desempleo. Vemos disparidades raciales y étnicas importantes. Las personas afrodescendientes y las personas latinas están siendo más impactadas en el desempleo. Por supuesto, esto también tiene relación con los sectores económicos que pueden seguir funcionando y los que no, en el contexto de la pandemia y pese a las medidas que se han tomado. El otro elemento que quiero destacar, que me parece importante tener en cuenta, es que las personas en Estados Unidos gozan de muy poca estabilidad y seguridad en el empleo. En cualquier minuto un trabajador, un contrato de trabajo puede ser terminado, no es necesaria una justa causa, y los trabajadores pueden entrar a un cese de actividades sin goce de sueldo, lo que se llama furlough. Entonces, la verdad es que los trabajadores en Estados Unidos se agarran de las uñas y se caen al precipicio. Hay muy poca protección para los trabajadores y creo que eso es clave de entenderlo. En materia migratoria, y corro porque sé que estoy tarde con el tiempo. Como dije al comienzo, lo que sucedió fue que se cerró la frontera. Esto significa que, por ejemplo, los programas de trabajadores estacionarios que podían viajar a Estados Unidos y trabajar, por ejemplo, 3 años en la agricultura o en el sector servicios, esos programas se cierra la frontera, y la medida que se toma es permitir a quienes ya están en Estados Unidos
que puedan extender su estadía y continuar trabajando en el país y no permitir a los trabajadores que tenían previsto viajar a Estados Unidos para trabajar estacionalmente. Y esto sin duda tiene un impacto muy fuerte en el norte de Centroamérica, en Estados Unidos, que creo que vale la pena destacar. Por el otro lado, se cierra la frontera totalmente para las personas que van a solicitar asilo, lo que significa que no pueden ingresar de manera regular por los puntos de ingreso siguiendo los sistemas de metering y los sistemas existentes, y que si las personas ingresan de manera irregular y son detenidos por las autoridades, por la patrulla fronteriza, automáticamente son devueltos a México, excepto en el caso de los niños no acompañados, los cuales son enviados de vuelta a su país de origen. En términos prácticos, está totalmente negado el asilo. Y las personas que estaban esperando bajo el programa de MPP, en el cual las personas debían esperar en el lado mexicano e ingresar a Estados Unidos para las audiencias de asilo, esas audiencias de asilo también se suspendieron. Por lo tanto, la situación que tenemos es un grupo que se calcula entre 60,000 y 80,000 personas que están antes de que empezara la pandemia, porque además las personas han seguido intentando ingresar a Estados Unidos y han sido devueltas o están esperando a ver qué sucede, que están en territorio mexicano, muchas de ellas descubriendo que tal vez su opción es buscar protección en México o esperar temporalmente en México hasta que puedan efectivamente ingresar a Estados Unidos. Pero esta no es la única medida que ha tomado Estados Unidos para tratar de realmente erosionar y acabar con el sistema de asilo existente en Estados Unidos. No tengo tiempo para hacer referencia a eso, pero creo que es muy importante tener eso en cuenta. Esto hace parte de un paquete integral de medidas de todos los estilos, tratando de restringir las definiciones, de establecer requisitos de haber solicitado ingreso en otro país, en fin, todo tipo de obstáculos y trabas para que realmente nadie pueda pedir asilo y tener éxito además con su caso de asilo. A la par, las deportaciones han continuado y esto ha sido un tema muy preocupante y tiene relación también con las condiciones en los centros de detención en Estados Unidos. Las operaciones de control migratorio dentro del territorio nacional se mantienen. Las audiencias de las personas que están privadas de la libertad en general no fueron todas suspendidas y son las primeras que se reactivan, así que las deportaciones han continuado a un volumen muy alto. Hay muchos centros de detención donde hay focos de COVID-19. Recientemente también, la semana pasada, salieron nuevas denuncias también de otros tipos de prácticas, digamos, en que no se considera la salud de las personas, incluso denuncias de casos de histerectomías a mujeres migrantes, en los cuales profesionales de la salud denunciaban que no había el consentimiento de las personas afectadas por estos procedimientos médicos. Estaríamos hablando de esterilizaciones forzadas contra la voluntad de las mujeres detenidas. Esto, por supuesto, son alegaciones que se tienen que investigar, pero esto pone el acento en la gravedad y la inhumanidad, las condiciones crueles, inhumanas y degradantes de los centros de detención de personas migrantes en Estados Unidos. Y las personas están siendo así deportadas a Centroamérica. Y ustedes conocen digamos, los focos de contagio, las personas que han regresado siendo portadoras del virus, como las medidas que se toman son insuficientes para evaluar si las personas no tienen el virus, y ha habido una presión muy fuerte en Centroamérica. Lo importante es que como no ha sido posible ingresar y pedir asilo en Estados Unidos, esto también ha significado en la práctica que por lo menos hay una suspensión temporal de los acuerdos de asilo, que si ustedes recuerdan estaban ya siendo puestos en práctica en los meses anteriores. Para terminar, todo esto ocurre en medio de una crisis democrática profunda en Estados Unidos, que yo creo que es muy importante reconocer. Una crisis que, digamos, viene de hace varios años, no es solamente el momento presente, pero que estamos viendo, digamos, que los conflictos raciales están llegando a un momento muy álgido en el país. Hay mucha insatisfacción de la población, la discriminación racial, sobre todo por parte de las autoridades de policía, pero que tiene también impacto económico. Es un tema ferviente que ha generado un rechazo de la población y mucha frustración por lo que está sucediendo en el país. En materia electoral, viene históricamente un sistema de exclusión y de exclusión de las minorías con todo tipo de restricciones al ejercicio del derecho
al voto en Estados Unidos, y en este contexto se ha puesto el acento en el voto por correo, una modalidad de voto que no existe en América Latina, pero que es posible, y entonces las personas, el lento está en si van a poder votar o no. Muchas personas van a preferir el voto por correo para evitar el contagio, pero va a tener un impacto en las elecciones del 3 de noviembre, pero de hecho en algunos estados se permite el voto anticipado, así que para todos los efectos prácticos desde ya hay personas votando para las elecciones del 3 de noviembre de Estados Unidos. Eso me parece que es importante decirlo. El Congreso también se encuentra, yo creo, en una profunda crisis con las cámaras divididas, la Cámara de Representantes dominada por los demócratas, el Senado con los republicanos. Ahí no es posible y las iniciativas en general quedan atascadas. Vimos que el último paquete de ayuda económica aprobado por la Cámara nunca pasó por el Senado y estamos en ese contexto. Creo que no es necesario decir nada sobre el presidente Trump que todos ustedes no sepan, pero creo que la gota que rebasa el vaso es el fallecimiento de la jueza Ginsburg y lo que significa el proceso de nombramiento de su sucesor o sucesora en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Todos esos elementos generan un contexto político muy difícil en Estados Unidos, muy desafiante, en que hay llamados a revisar la Constitución, se muestran todas las, digamos, elementos de un sistema que es antidemocrático. El sistema de elección presidencial con el colegio electoral está siendo seriamente cuestionado. Es un momento de crisis política, económica y social muy importante en Estados Unidos, y hay mucha preocupación de la ciudadanía porque no parecen haber los liderazgos que estén a la talla de los desafíos que el país está enfrentando. Lamento no tener una perspectiva más positiva, pero creo que esa es la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, gracias a Elena Olea por su intervención. Y bueno, ahora quiero dar espacio también a Marcela Martino. Marcela es subdirectora para Mesoamérica de CEGIL. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a las y los colegas del resto de las organizaciones convocantes por este espacio de diálogo tan interesante y esperamos también fructífero para quienes deben tomar decisiones y quienes nos organizamos para defender derechos humanos en esta región tan compleja. Cuando pensaba un poco en qué priorizar, y sobre todo viniendo después de presentaciones tan completas y tan provocadoras como las de Ricardo y de Elena, me venía a la mente la frase que no es solo en este momento que nos sucede en Centroamérica y en particular en los 3 países del norte de la subregión, es que en Centroamérica parece que siempre llueve sobre mojado, ¿no? O sea, es muy claro que de los datos que nos daba Ricardo, que antes de la pandemia, de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, ya los 3 países enfrentaban enormes desafíos de institucionalidad, de solidez democrática, y eso se traducía, por supuesto, en muy grandes deudas, no solo para el combate de la pobreza y la pobreza extrema, sino en general para el goce efectivo de derechos humanos. Y quiero resaltar algo que también señalaba Ricardo, y es que, sin embargo, esto no afecta a todas las personas de manera igual, ¿no? En el marco de los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos, se ha desarrollado de forma amplia qué implica el derecho a la igualdad y la discriminación, y cómo hay sectores o poblaciones que se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad. Y es importante entonces entender que estas personas no son intrínsecamente más vulnerables. No es que los niños y niñas, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes sean personas más vulnerables, sino que nuestras sociedades, nuestras normas los colocan en situaciones de particular vulnerabilidad. Entonces hay factores jurídicos y factores sociales que de manera interseccional, según la realidad de vida de cada una de las personas, colocan a estas poblaciones en una situación donde el goce efectivo de sus derechos es cada vez más difícil, ¿no? No es lo mismo ser un hombre de la ciudad capital con educación secundaria o superior, con empleo, que una niña indígena de una zona rural.
estos indicadores macroeconómicos, estos indicadores de las enormes brechas que los 3 países enfrentaban antes del coronavirus tienen en la práctica consecuencias gravísimas para su población, y además en situaciones de mucha disparidad. Como bien decía Ricardo, es una de las regiones más desiguales del continente y del mundo. Y sobre este terreno ya saturado, ya deforestado, llega el coronavirus y se nos rebalsan todos los ríos y se nos desbordan y se nos sobrepasan todos los caminos, pareciera ser, ¿no? Y entonces los 3 estados del norte de Centroamérica, todos, igual que el resto de los países de la región, han adoptado diversas medidas tanto para prevenir como para mitigar e intentar dar una respuesta con esta institucionalidad debilitada. Pero algo común que quisiera rescatar por su vínculo estrecho con la garantía de derechos humanos tiene que ver con que también estos 3 países, que no son la excepción, han adoptado medidas extraordinarias o estados de emergencia como respuesta para facilitar procesos de contratación, para hacer compras directas, que uno puede entender y que son herramientas legítimas de los marcos normativos de los estados. Sin embargo, que con precedentes como los que tenemos en estos países y como se ha visto en la práctica, han generado que esta flexibilización de controles que muchos de estos estados de sitio, estados de emergencia generan, implique que no se cumplan con requisitos, que haya una reducción o una desaparición por completo de procesos de debate público o debate político sobre algunas de estas medidas, que se dan procedimientos opacos y ¿qué es lo que sucede? Como decía Elena, me robo su frase, el coronavirus termina siendo la excusa perfecta, ¿no? La excusa perfecta para adoptar medidas muchas veces autoritarias, para adoptar medidas que no pasen por un control ni ciudadano, ni de otro poder de la República, y termina, por supuesto, nuevamente implicando mayores desafíos en el goce de los derechos humanos, donde tampoco el efecto es igual, porque como Ricardo nos recordaba, no todas nos hemos visto afectadas igual en la pandemia. La corrupción tiene la particularidad de que puede implicar que incluso algunos grupos de interés pueden haberse beneficiado de estas condiciones, ¿no? En ese sentido, la salud ha sido tradicionalmente en Centroamérica y en El Salvador, Guatemala y Honduras en particular, uno de los ámbitos en los que la corrupción ha sido particularmente afectada, ¿no? Y es que en Centroamérica creo que a todas nos queda clara que la corrupción mata. Mata a las personas que no tienen acceso a servicios de salud, mata a las personas que no tienen acceso a servicios de vivienda, alimentación, y la corrupción, como lo han dicho diferentes órganos de derechos humanos a nivel internacional, tiene un impacto profundo y multidimensional sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho y, por supuesto, sobre el goce y garantía de los derechos humanos. Y en cada persona va a depender de esas condiciones interseccionales según su lugar en esa sociedad, ¿no? Creo que es importante, recurriendo a esos estándares que se han desarrollado en materia de corrupción y derechos humanos, también llamar la atención de que la corrupción impacta de diferentes maneras el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Por un lado, cuando la corrupción de manera directa impide el goce efectivo de un derecho, cuando se pide una mordida o cuando se beneficia a una empresa que ejerce su influencia política para beneficiarse de tierras y recursos, por ejemplo, de pueblos indígenas que no han sido defendidos y adecuadamente reconocidos, cuando se desvían fondos de programas públicos y de políticas sociales a particulares por intereses ya sea políticos, electorales, o cuando se debilita y se anula el ejercicio de todas las funciones regulatorias que pueden haber en materia laboral, en materia ambiental, en materia educativa. Todos estos son supuestos donde la corrupción directamente impacta los derechos de las personas. Pero además la corrupción tiene un impacto indirecto igualmente profundo cuando se priorizan los intereses privados frente a los públicos, por ejemplo, dentro de las políticas fiscales, ¿no? Disminuyendo la posibilidad de los estados de tener los recursos públicos necesarios para poder implementar políticas públicas que representen verdaderos avances para paliar las brechas y las deudas que nuestros estados tienen, ¿no? Y en particular,
eso tiene un efecto importante en los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, que de forma a veces encubierta o poco visible implica que esa priorización de intereses particulares limita las capacidades del Estado de, digamos, recuperar recursos para poder balancear o equilibrar esas exclusiones de las que también Ricardo nos hablaba. Entonces, ¿cuáles son algunos de los vínculos y los resultados de la corrupción en relación con la garantía de los derechos humanos? La debilidad de la gobernabilidad y de las instituciones democráticas, que implican contrapesos para el autoritarismo, que implica la necesidad de contar con revisiones frente a las conductas o acciones de un poder. Además, fomenta la impunidad, ¿no?, de estas prácticas, lo cual hace que se repitan crónicamente, socava el Estado de Derecho y termina exacerbando todavía más esa desigualdad. Esto lo hemos visto históricamente en los 3 países. No es algo nuevo, pero la pandemia además ha venido a complicar aún más las cosas. ¿Cuál diría yo que es otro resultado de también las medidas que se han adoptado en el marco de la crisis sanitaria? Como Elena decía, en nuestros países, como en la mayoría del resto de Centroamérica, han habido importantes restricciones de movilidad, ¿no? Ya como Elena hizo un amplio recorrido por algunas de las limitaciones, sobre todo desde la perspectiva de las políticas públicas y decisiones también judiciales en Estados Unidos respecto a la movilidad, pero lo cierto es que el cierre de fronteras también a lo interno de Centroamérica ha implicado que personas no puedan acceder al territorio para pedir protección internacional, ha implicado que personas sean estigmatizadas cuando son deportadas como los portadores y las portadoras del virus, generando estigmatización y discriminación en sus propios países por el hecho de haber sido deportados desde Estados Unidos sin protocolos adecuados, como una responsabilidad conjunta tanto de Estados Unidos como de los países de los que son nacionales. Pero otro gran impacto de las limitaciones de la movilidad, que en alguna medida, por supuesto, pueden estar justificadas si son necesarias y proporcionales, ha sido que las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos han visto limitado su posibilidad de documentar estas violaciones de derechos humanos, de ir al terreno y levantar cuando se están dando abusos, ¿no? Otro gran resultado entonces es el cierre de los espacios cívicos y de defensa de derechos humanos y de fiscalización y acceso a la información pública en nuestros países como resultado de estas prácticas de estados de emergencia y de limitaciones de la movilidad. Ya antes de la pandemia, Centroamérica era reconocidamente una de las regiones más peligrosas para la defensa de los derechos humanos en el mundo, particularmente para aquellas personas que eran defensoras del ambiente, pero de manera general. Es importante tal vez acotar que dentro del concepto, según el derecho internacional, de personas defensoras de derechos humanos se encuentran, por supuesto, también los y las periodistas, comunicadores que ejercen un rol de denuncia pública, de difusión de la información y, por supuesto, de fiscalización de las acciones de las autoridades. Pero también algunos jueces y juezas que están ahí como última línea de batalla para digamos, un último frente en la batalla para la reivindicación y la reparación de los derechos humanos. Entonces, ya desde antes de la pandemia, como decía, enfrentábamos importantes restricciones al acceso a la información pública en la región. En El Salvador, solo para dar un ejemplo, empezamos a ver cómo había una mayor clasificación de información reservada para distintos organismos vinculados con temas de seguridad, de ambiente, de gastos, de acuerdos migratorios. Y esto pasó en los 3 países, con la firma de los acuerdos de cooperación de asilo el año pasado por parte de Estados Unidos con los 3 países, El Salvador, Guatemala y Honduras, se dio en total opacidad. Nadie conocía los textos, nadie conocía los acuerdos paralelos que se estaban negociando y firmando digamos, en conjunto con los acuerdos de cooperación de asilo. Y aún en esa opacidad fueron suscritos por los poderes ejecutivos de los 3 países, en el caso de Guatemala, incluso en contra de una decisión del tribunal, del más alto tribunal, que es
la Corte de Constitucionalidad, que había otorgado un amparo provisional diciéndole al Estado que no podía firmar, diciéndole al gobierno que no podía firmar un acuerdo de esa naturaleza sin contar con digamos, con el conocimiento del Congreso por la erogación de fondos públicos que debe implicar. Ese es el estado de la institucionalidad y de la opacidad respecto a estos 3 acuerdos, por ejemplo, que también van aparejados con acuerdos de compartir información biométrica sobre personas que luego puede ser utilizada en la gestión migratoria, etcétera, ¿no? Entonces, frente a la pandemia, estos espacios y estas restricciones se profundizan aún más, ¿no? Y vemos cómo las personas comunicadoras, periodistas, defensores de derechos humanos que han denunciado el mal uso de recursos públicos para atender, por ejemplo, la pandemia en función de estos estados excepcionales que permiten procesos ágiles, han recibido todo el peso de la estigmatización desde las más altas figuras de autoridad del gobierno. Recientemente también en El Salvador se reformó, por ejemplo, el reglamento, la ley de acceso a la información pública a través de un decreto que permite dar más poder al presidente de la institución de acceso a la información pública en detrimento de decisiones más colegiadas. En Guatemala se criminalizó y se estigmatizó a un periodista que reportó la existencia de una estructura paralela desde el Poder Ejecutivo que implicaba el uso de fondos públicos. Quizá en Honduras uno de los hechos más notorios es la compra de 7 hospitales móviles para, en principio, atender la pandemia y que, según las denuncias, implicaron un sobrecosto de 12.3 millones de dólares. Entonces, vemos cómo realmente el panorama en la región para la defensa de los derechos humanos frente a las medidas autoritarias, excesivas y que muchas veces implican corrupción, que tienen un impacto directo en el ejercicio de los derechos humanos, es cada vez más complejo, ¿no? Estamos hablando de persecución por medio de administrativa y tributaria, de medios de comunicación. Estamos hablando de fabricación de casos y estigmatización de comunicadoras y de defensores de derechos humanos en una región donde, como bien nos planteaba Ricardo, lo que necesitamos son propuestas para salir de no solo el abismo en el que ya nos encontramos, sino para no caer al precipicio que implica no poder asumir políticas públicas que nos permitan realmente avanzar en disminuir la desigualdad y en afrontar los enormes desafíos que vamos a tener después de la pandemia por las consecuencias económicas y sociales que esta va a tener. Quisiera terminar con 2 reflexiones y espero que esto haya tenido algún hilo conductor porque trataba muchas veces de vincularlo con lo que tanto Ricardo y Elena nos plantearon desde una perspectiva de preocupación, pero también de resiliencia de las organizaciones y de los pueblos de Centroamérica. Creo que si bien el panorama no es particularmente esperanzador, también hay resistencia y hay capital humano en nuestra región. Hay muchas personas defensoras de derechos humanos, comunicadores que siguen en estas condiciones haciendo su trabajo. Creo que los éxodos o las llamadas caravanas de hace un par de años realmente generaron un cambio importante de paradigma en las narrativas de la movilidad. Y creo que desde las comunidades de personas en los contextos de movilidad, tanto en la región como en los Estados Unidos, es importante hacer estas conexiones para exigir y para fiscalizar la conducta de los estados, porque la movilidad debería ser un derecho, es un derecho, que muchas veces se ha vuelto la única alternativa para grandes grupos poblacionales justamente por el panorama que estamos viendo. Y para tratar de tomarle la palabra a Elena, quizá no para yo dar una ruta esperanzadora, pero sí quizá desde la literatura un llamado esperanzador. Yo siempre trato de recordar las palabras de Eduardo Galeano cuando decía que para qué nos sirve la utopía o qué es la utopía. Y Galeano decía, la utopía está en el horizonte y yo me acerco, no, estoy parafraseando porque no me la sé de memoria, me acerco 10 pasos y el horizonte y la utopía se mueven 10 pasos. Me acerco 10 pasos más y la utopía se mueve. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar.
Creo que organizaciones como el ICEFI, como Alianza Américas, como la Fundación BOL, estamos tratando de unir esfuerzos para caminar. A veces no nos acercamos a esa utopía, pero por lo menos intentamos no retroceder en llegar a ella. Y creo que desde la evidencia como la que presenta el ICEFI y desde el trabajo de red y de análisis que conjuntamente podemos hacer desde nuestros lugares, aportamos a la democracia y a la construcción de políticas públicas verdaderamente incluyentes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Marcela Martino por esta exposición, por esta participación. Y antes de dar espacio a la última presentación, a la última exposición, también quiero invitar a las personas que están participando de este panel para que si tienen preguntas para cualquiera de los panelistas, pues tomen nota de ellas, porque al final vamos a abrir un espacio también para poder compartir sus preguntas o comentarios. De hecho, les vamos a pedir en un ratito que nos las compartan a través del chat. Y bueno, después de esta invitación, ahora quiero dar la palabra a Marco Pérez Navarrete. Él es del programa de Democracia, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Heinrich Böll Stiftung. Marco. Sí, muy buenos días, Karen, y a todas las personas panelistas de este evento. La intención, creo que, de espacios como este, ahora virtuales, es para que muchas poblaciones, incluyendo las centroamericanas en Estados Unidos y en otros lugares, y obviamente en nuestra región, puedan escuchar algunas opiniones que vienen en el devenir de nuestras organizaciones, de las colectividades y por supuesto de las redes que han trabajado por muchísimo tiempo en estos importantes temas. Yo me limitaré a algunos comentarios en el ámbito político. Creo que hay muchos elementos a tomar en cuenta en este tipo de conversaciones. Ya se han mencionado muchas y espero colaborar, entre otras cosas, diciendo que debemos considerar que somos países en procesos de transición. Desde la Fundación Heinrich Böll trabajamos en el ámbito político y por lo tanto creemos también que las decisiones políticas siguen siendo el principal obstáculo para tener un plan de nación cuando debería ser completamente lo opuesto. Necesitamos urgentemente una visión de país en cada uno de los países de Centroamérica en estricto respeto a la constitución de cada uno de ellos y al fortalecimiento democrático como algo en proceso, que debemos entender que no se ha alcanzado en nuestros países. La verdadera democracia no ha sido alcanzada en ningún país, pero son procesos que deben construirse. ¿Cuáles son entonces las principales deudas de nuestra región? Bueno, tienen que ver, entre otras cosas, con la impunidad, con los altos niveles de corrupción, el manoseo intencional de las leyes para fines partidarios o grupales. Todos estos elementos, algunos apenas, provienen de decisiones políticas. Ya tanto mis colegas han resumido muchos de esos elementos y justamente una de las expresiones, por ejemplo, para concretizar un poco, es el clientelismo. El clientelismo aparentemente en Centroamérica sigue siendo de las pocas estrategias de negocios en la región y se ha comprobado en décadas y décadas de historia que nunca será suficiente para que un efecto de reparto equitativo sea posible. Significa que a pesar de la historicidad de estas medidas, los gobiernos entrantes siguen practicándolas incluso durante una pandemia y eso nos lleva a pensar de que lo hacen a propósito, ¿verdad? No lo hacen por ignorancia. Esto es grave. Esto es sumamente grave, ya que los procesos del Estado de Derecho nos han demostrado que con el tiempo se acaba esa impunidad, pero usualmente es demasiado tarde. Otro ejemplo que es bastante importante es el salario mínimo en la región. En Centroamérica, a excepción de Costa Rica, es más o menos $300 mensuales como promedio para todos los países de Centroamérica por actividades operativas, actividades que son sumamente duras, difíciles y que reflejan, entre otras cosas, la discriminación y el clasismo de nuestras sociedades. En Estados Unidos, nuestras y nuestros conciudadanos van a realizar la mayoría de las veces esas mismas tareas operativas en la agricultura, en servicios, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? El salario es diferente.
aunque las condiciones de su vivienda en los primeros años de vida, como ilegales, como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase por el tratamiento del gobierno estadounidense, no sea el mejor. Y eso significa que una de las diferencias fundamentales en el transcurso de nuestra historia es que un verdadero gobierno que quiera cambiar la situación del país comenzaría por políticas dirigidas a combatir la exclusión y la desigualdad social, no a incrementarlas a través del asistencialismo, como hemos visto en la pandemia misma. Otro problema fundamental en nuestras sociedades es la representatividad versus la participación política. Este caso viene a la mente porque justamente la democracia es un proceso histórico colectivo y bajo esos términos hemos logrado en la mayoría de los países representatividad. Es decir, los partidos políticos tenían esa importante misión de representar intereses mayoritarios o por lo menos de toda la colectividad en cada país. Sin embargo, se dedicaron a establecer pautas partidarias, de élites, de grupos estrictamente marcados por sus propios intereses. Eso me viene al caso por lo que también mencionaba Marcela con respecto a la utopía. Creo que lastimosamente también estamos viviendo una utopía, queremos perseguirla en tiempos de distopía, es decir, en tiempos donde todo está al revés. Y eso lastimosamente en nuestro contexto ya no implica ninguna ley de la gravedad. Ya no sabemos realmente cuándo las cosas son normales y cuándo no lo son. Y lastimosamente en estos procesos, la distopía debería ser entendida como lo indeseable de estos procesos sociales. Por lo tanto, la democracia creo que no es algo acabado. Es decir, no es algo que se ha alcanzado, como mencionaba. Es un proceso de construcción colectiva. Y sin esa colectividad, no hay posibilidades de que algo sea democrático. Y eso es algo que nuestras gobernantes, nuestras personas encargadas del manejo de recursos estatales deberían entender de entrada. En esa concepción, la representatividad lastimosamente cayó al enorme problema de la captura o cooptación del Estado. Por eso es tan popular ese término. Y vemos como ejemplo que ante las crisis generadas antes y agravadas por la pandemia, nos pueden llevar a una ola de privatizaciones sin diálogo social. Eso lo sabemos por historia, que es solo eso provoca la expulsión de personas de la región, específicamente a regiones como Estados Unidos, pues privatizar implica pagar individualmente por un servicio que antes ha sido proporcionado como una responsabilidad estatal. Ya sabemos de esos procesos. Y aunque nos dijeran nuevamente que los procesos se van a mejorar, que el servicio va a ser mejor, ya sabemos por historia que eso no es así. Pero eso es de las pocas oportunidades que les quedan a los gobiernos para enfrentar la falta de liquidez y la falta de recursos. Por ello creo que dentro de lo político es importantísimo que tengamos claro de que la política ha estado al servicio de una élite en los países de Centroamérica, ya sea esta élite militar, económica, partidaria o incluso emergente como en los últimos tiempos. Las transiciones entonces en la historia de cada país donde el abuso del poder se concentra en personas y no instituciones, es uno de los principales focos de atención que nos deberían de alertar. En los casos de los países, como el caso de Berta Cáceres, los megaproyectos mineros en Guatemala, las compras discrecionales y antiéticas en El Salvador, todas esas pugnas llevan incluso al desmedro del Estado de Derecho. Y ustedes pueden fijarse particularmente en este momento de la historia de estos países, que justamente se habla de reformas a la Constitución en todos los países, se habla de el posible cambio que realmente termina siendo una captura de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, de magistraturas, del sistema judicial en Honduras y por supuesto el desmedro, del desacato de Corte Suprema de Justicia, entre otras. Eso significa que dentro de esas reformas posibles, dentro de la lucha contra la corrupción estatal y el abuso incluso de las fuerzas militares con fines represivos, todos estos son elementos fundamentales para entender que los modelos de discrecionalidad de los gobiernos ejecutivos en turno van a terminar afectando a la colectividad, a la mayoría de la población. Voy a tratar de ser lo más breve posible en aras del tiempo, ya que se ha consumido la mayor parte de este foro. Me refiero específicamente
a que se puede concluir de que entonces es más fácil obedecer que discutir. Y ese es uno de los problemas principales en nuestra región. El autoritarismo se basa en la obediencia, y la obediencia generalmente tiene que ser ciega para poder cumplir con las necesidades de un grupo o de una persona, que es peor aún, porque una persona no es perfecta, jamás va a cumplir con las opciones de perfección divina que se asumen cuando hay características mesiánicas. Eso es un problema principal en nuestros países, están arraigados a las costumbres religiosas, pero más allá de ese tema, creo que hay posibilidades importantísimas de discutir que la separación de poderes justamente tienen como objetivo fundamental la discusión de alternativas para encontrar el mejor beneficio de la población. Se busca el engranaje de la participación ciudadana y el compromiso a la vez ciudadano para su bien común. No hay otra posibilidad de entender por qué las democracias deberían existir. Obedecer ciegamente entonces solo convierte a una democracia en una tiranía. Ojalá tengamos claro eso en nuestros países, porque estamos justamente en una transición hacia esos modelos. Por último, creo que existe una verdad a medias cuando se considera que la institucionalidad debe funcionar, como dicen muchos funcionarios y funcionarias del actual régimen político opositor en los 3 países. Yo creo que la institucionalidad se fundamenta en personas y por lo tanto, ya que está constituida en personas, son sujetas a errores y por lo tanto también están en dominio y discrecionalidad en el peor de los casos para llevar a cabo sus funciones. Son entonces los roles estatales los que deberían de estar supeditados al Estado de Derecho. Esa es la intención máxima para que exista un Estado de Derecho, que existan controles para que estas figuras, independientemente quién llega al rol en la institucionalidad, puedan cumplirse a cabalidad para bien de la población, no necesariamente de la mayoría. Eso es otro punto de discusión que probablemente lo haremos en otra ocasión, porque la mayoría muchas veces ha estado completamente equivocada. La mayoría decidía en Estados Unidos que hubiesen esclavos a finales de los años 50. En 1950 todavía habían leyes de esclavitud y esa ley era apoyada por una mayoría que se consideraba representada por un gobierno. La mayoría no necesariamente tiene la razón, pero sí en la discusión y la conciliación ciudadana sí la tiene, porque se van a buscar siempre mecanismos para enfrentar los mayores desafíos como los que nos va a dejar la pandemia. Tratando de cerrar mi participación, creería que la conciencia de la gente sobre la verdadera condición de las personas funcionarias en los gobiernos deben recordar, por favor, que estas personas son servidores públicos. Estas personas no son jerarcas privados, estas personas están bajo escrutinio de la población y por lo tanto, independientemente si hablamos de Guatemala, El Salvador u Honduras o cualquier otro país, están bajo escrutinio de la población y deberían de rendir cuentas todo el tiempo. No solamente hablo de las cuentas financieras, hablo de las cuentas de ética y de transparencia que deberían de regir su accionar. Esto significa que no solamente se habla de el escrutinio sobre las concepciones abstractas, sino también de las tangibles, como volvemos al tema, los fondos estatales. También significa que existen posibilidades aún para lidiar con estos problemas democráticos, ¿verdad? Uno de ellos es el voto razonado. Nuestras organizaciones, las entidades que trabajan en regiones como Centroamérica y en todo el mundo bajo estas concepciones de respeto al Estado de Derecho y fortalecimiento de la democracia, buscan una cosa, buscan que las elecciones sean una expresión de la democracia, no una sustentación de las tiranías. Por lo tanto, significa que el voto razonado es una de las pocas opciones para las elecciones libres. El contrapeso real por el momento está en las urnas electorales, ya que la mayoría de instituciones con capacidad de veto en nuestros países se ven obstaculizadas, atemorizadas o lastimosamente a veces en alineamiento a los deseos autoritarios. Y eso implica mucho análisis para poder desenmascararlo. Por último, creo que el cumplimiento del Estado de Derecho con balance de poderes y contrapesos institucionales y ciudadanos es importantísimo y se ha comprobado
en la historia de la región y del mundo que la acumulación de poder es tan dañina como la acumulación de la riqueza. Va en desmedro de la colectividad, independientemente de dónde escuchemos estas palabras, y siempre se nutrirá de lo que una sociedad produce. Por lo tanto, todos los procesos antidemocráticos que hemos mencionado y los que faltarán por mencionar fomentarían un país víctima de sus propios gobernantes. Ojalá podamos evitar eso en estas transiciones post-pandemia. Muchas gracias. En esto me quedo. Bien. Muchísimas gracias a Marco. Bueno, y ahora vamos a seguir esta dinámica. Yo, mientras escuchaban las exposiciones de cada uno de ustedes, pues formulé una pregunta para cada uno, y también las personas que están participando de este espacio ya han compartido algunas preguntas vía chat. Todavía pueden compartir otras preguntas siempre por vía chat para que nuestros panelistas puedan responderlas. A los panelistas, ahora voy a dirigirles algunas preguntas, pero les pediré respuestas breves, de un máximo de 3 minutos, para que también podamos abrir un espacio suficiente para las preguntas de los participantes. Bien, voy a empezar preguntándole a Ricardo Castaneda, economista senior del ICEFI. Ricardo, cuando cerrabas tu exposición con este diagnóstico positivo, decías, bueno, la crisis también es una buena oportunidad para que ahora los países del norte de Centroamérica impulsen acuerdos políticos fiscales por toda la situación de crisis económica y fiscal que estamos viviendo. Ahora, mi pregunta es, y no quiero disminuir el optimismo con el que cerrabas tu presentación, pero mi pregunta es, ¿ves señales reales de que los gobiernos de nuestros países están avanzando, o por lo menos están pensando en estos acuerdos políticos fiscales? Fíjate que en realidad lo que hemos visto en el marco de la pandemia es bastante inmadurez, y no hablo únicamente de los órganos ejecutivos, sino también, por ejemplo, de los congresos en cuanto a la resolución de los problemas. De hecho, yo creo que uno de los problemas que van a tener los 3 países en cuanto a la recuperación económica es precisamente de carácter político. Es decir, la crisis política va a agravar el tiempo de recuperación económica. Sin embargo, el talón de Aquiles para los 3 países es el tema fiscal. Es decir, luego, ya previo a la pandemia, la situación financiera de los países era crítica. Ahora se ha exacerbado. Por lo tanto, va a ser necesario hacer negociaciones. Dependerá mucho del rol que pueda jugar la ciudadanía, porque, por ejemplo, si algo ha quedado claro en la pandemia es que hay aspectos que tú no los puedes dejar al mercado, como por ejemplo el tema de la salud. Es evidente que necesitamos sistemas de salud que sean universales, pero para eso tú requerís más recursos. Entonces, a partir de ahí, dado que las tarjetas de crédito prácticamente hemos superado su límite, queda la movilización de recursos internos, ¿no? Y esto necesariamente pasa por acuerdos nacionales. Debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de El Salvador y Honduras, estamos en procesos electorales, donde este debería ser uno de los temas que la ciudadanía debe de actuar. Lastimosamente, la historia lo que nos muestra es que no necesariamente se aprovechan estas oportunidades, y que entonces se puede recurrir al otro mecanismo de negociación, y es con los organismos multilaterales. Es decir, que los estados vienen y no logran acuerdos a nivel nacional, pero sí tienen que lograr acuerdos con organismos multilaterales. Lo que estoy diciendo es que aun cuando vemos rasgos autoritarios en la región centroamericana, tarde o temprano van a tener que negociar. La pregunta es si los distintos actores estamos preparados para esa negociación. Y hablo no solo desde el sector empresarial, sino también hablo de los trabajadores, desde la propia sociedad civil, con propuestas concretas que nos permitan realmente construir una mejor alternativa.
El tema de la desigualdad va a ser una olla de presión para la ingobernabilidad democrática y bien harían las élites económicas y políticas entender que si no se reparten mejor los dulces de la piñata, lo que se va a poner en riesgo es no solo el propio crecimiento económico de nuestros países, sino la democracia como tal. Y creo que ya sabemos cuál va a ser el final de esa película. Entonces, por eso hablaba de que es una oportunidad. Ojalá que los actores, los distintos, estemos a la altura de lo que la actual situación demanda. Gracias, Ricardo. Bien, ahora Elena hablaba al final de su exposición de una crisis en Estados Unidos, una crisis democrática, una crisis económica y una crisis social, un poco intensificada también por todo este contexto de la pandemia. Ahora, Elena, en medio de toda esta crisis, ¿qué tan relevante o cuánta incidencia han ganado las organizaciones de personas migrantes, especialmente latinoamericanas y centroamericanas? ¿Qué tan representada o qué tan fortalecida está la voz de estas organizaciones en medio de esta crisis? Bueno, yo creo que tu pregunta es muy buena, Karen, porque ha sido un esfuerzo constante de las organizaciones de migrantes por levantar la voz y por exigir ser reconocidas como actores importantes y relevantes. Cuando pensamos en quiénes son los trabajadores que han sido lo que en Estados Unidos se llama los trabajadores esenciales y de primera línea, vemos una sobrerepresentación de las personas extranjeras en el sector salud, y en el sector servicios. Los que vendían en el supermercado, los que distribuyen la comida, las enfermeras, los doctores, hay una representación muy grande de extranjeros allí. De manera que hay un gran esfuerzo por ser oídos y ser reconocidos como parte de la población. Y a veces no observa dentro de los partidos políticos esa gran inquietud y esfuerzo por realmente escuchar y considerar cuáles son las preocupaciones y las demandas de la población inmigrante. Recientemente estamos viendo como algunos esfuerzos, yo diría algo tardíos, de parte de los partidos políticos que se acordaron del voto latino y están tratando de hacer guiños y señas de diverso nivel. Yo creo que las comunidades organizadas de migrantes levantan su voz y han insistido en una serie, digamos, de demandas y prioridades. Por ejemplo, un camino hacia la residencia permanente para las personas con el estatus de TPS, para los estatus de DACA, programas de regularización migratoria, que sean tratados como los demás personas que residen en Estados Unidos, porque muchos de ellos no tendrán el estatus regular, pero para todos los efectos prácticos son ciudadanos norteamericanos, son residentes permanentes del país y debieran ser reconocidos como tal. Yo creo que es un desafío pendiente y creo que los partidos políticos no han sabido escuchar y levantar la voz de los inmigrantes y puede ser un factor decisivo en quien termine ganando las elecciones. Gracias, Elena. Bueno, Marcela, al final de tu exposición, también hablabas sobre la resiliencia de las organizaciones y de las organizaciones de defensores de derechos humanos, de promotores de la democracia, de los periodistas y comunicadores. Pero antes de hablar de esa resiliencia, habías hecho pues un diagnóstico de cómo la pandemia también ha servido de excusa para saltarse controles anticorrupción, saltarse controles de abusos de derechos humanos. Así es que mi pregunta es, bueno, con todo esto que se ha ido incrementando en nuestra región, ¿hay marcha atrás? Y si hay marcha atrás, ¿qué estrategias y qué técnicas de resiliencia son las más recomendables para las organizaciones de la sociedad civil, para las organizaciones de comunicadores también, que en medio de esta situación, como decías, pues tratan de seguir haciendo su trabajo?
Perdón, se me está cayendo la señal, entonces apagué la cámara y siento mucho tener que responder solo con el micrófono, pero si no, creo que me van a dejar de escuchar. Y creo que escuché tu pregunta completa. Yo no sé si hay técnicas particulares, yo creo que los pueblos de Centroamérica y en general del continente americano han dado muestras de la posibilidad de construir otras realidades, pero no, esa construcción no es lineal ni es estática, ¿no? En relación, por ejemplo, con la corrupción, el enorme aporte que, digamos, los grupos sociales, las movilizaciones, la sociedad guatemalteca en su conjunto hizo para lograr una comisión como fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un precedente que no tenía, digamos, ningún antecesor de esa naturaleza en el mundo entero y que permitió no solo investigar a las más altas esferas de la corrupción y incluso, eh, digamos, impulsar la renuncia de la vicepresidenta, del entonces presidente, de múltiples funcionarios, la persecución penal de grandes empresarios con muchísimo poder. Si bien, si lo vemos hoy, 2020, luego de que la comisión cerró su mandato y de que se lo cerró además de una forma tan particular, sin duda podríamos ver el vaso medio vacío o bastante vacío en relación con esa experiencia. Pero yo creo que esa experiencia demostró, uno, la capacidad de las personas, los movimientos, la sociedad civil organizada guatemalteca para poder impulsar la construcción de una instancia que permitió traer a la luz semejantes casos de corrupción y de malversación de fondos públicos. Segundo, le permitió ver a las sociedades también del resto de la región y del mundo entero que es posible, aún con esa debilidad institucional histórica, aún con las consecuencias de una institucionalidad que no ha superado, digamos, muchas veces las deudas desde los conflictos armados. O sea, que la paz no ha significado necesariamente que hayamos alcanzado esas democracias, como bien decía Marco, de manera plena. Es posible, pero no es lineal. Las fuerzas se reacomodan, el poder es cambiante, la acumulación de poder, como decía Marco, es cambiante. Yo creo que, por ejemplo, la CICIG nos dio la lección de que se unieron también actores económicos, políticos, militares, de esos grupos de interés que Marco hacía referencia, algunos tradicionales y algunos más nuevos, que se vieron todos de manera muy fuerte afectados por los avances que la lucha contra la impunidad logró, y por lo tanto hubo una digamos, una contraoleada que implicó también el cierre de ese espacio. Pero quedan sentencias, quedan procesos, quedan lecciones aprendidas de cómo investigar. Y creo que eso es un ejemplo que, si bien no toca tanto lo que estamos discutiendo hoy, es la muestra de que la colectividad, la reflexión y la perseverancia de muchos de estos pueblos sí pueden generar alternativas. Creo que otra de las cosas que no podremos seguir postergando, un poco como decía Ricardo, digamos, si se profundiza la exclusión y la desigualdad, que de por sí ya es inaceptable desde el punto de vista humano, de la dignidad, del reconocimiento de nuestra dignidad común, si se profundiza, va a ser inevitable que se le tenga que dar una respuesta. Bueno, hay otro gran tema de nuestro tiempo, que es el cambio climático, ¿no? Y que los pueblos indígenas, las comunidades que defienden, como Berta Cáceres, el río Lenca, o que se constituyen en resistencia contra los grandes megaproyectos en Guatemala, eso también es muestra de esa resiliencia y de esa capacidad para no solo defender su cosmovisión, sino muy probablemente darnos rutas que todas las demás digamos, actores y actrices de la sociedad tendremos que seguir para poder
para poder enfrentar este que es uno de los desafíos de nuestro tiempo. Y yo creo que las poblaciones en movilidad también son muestra de esa resiliencia. Son Bien. desgraciadamente víctimas de enormes violaciones de derechos humanos, pero son muestras de esa resiliencia en condiciones muy desfavorables para seguir levantando su voz. Nada más para terminar, hago referencia, Elena hablaba de que muchos de los trabajadores digamos, de que están al frente en la salud, en el trabajo en Estados Unidos, son personas que migraron, y también son muchas veces quienes están al frente de las reivindicaciones para obtener protocolos de salud, para obtener formas de trabajo más seguras. Muchas veces son esas mismas personas que han migrado, que son los voceros de la reivindicación de mejores condiciones laborales. Entonces, yo creo que hay mucho desde donde aprender y seguir tomando para enfrentar estos desafíos. Gracias, Marcela. Y bueno, mi pregunta para Marco también tiene que ver, Marco decía, bueno, tenemos que entender y tenemos todos que estar en sintonía de que la democracia es un proceso de construcción colectiva. Ahora, Marco, ¿cómo comprometemos a más ciudadanos que no necesariamente pertenecen ahora a organizaciones, pero cómo comprometemos a más ciudadanos en la discusión, en la deliberación y en el rechazo a la obediencia? Sí, esa es la pregunta del millón, Karen, para nuestra región y para muchas otras en el mundo. Ese rol tenía que cumplirlo la representatividad que mencionaba de los partidos políticos. Históricamente, los partidos deberían de ser puentes o facilitadores de estos espacios de discusión colectiva. Sin embargo, ya sabemos que en la historia de Centroamérica, por lo menos, esa tradición que por antonomasia le correspondía a los partidos políticos para representar necesidades colectivas de la población, se vio entorpecida por la irrupción de élites empresariales, militares y de otros tipos como cooptación del Estado. En este momento de la historia creo que tenemos que volver a las raíces en muchos sentidos, no solamente en el tratamiento per se de la pandemia con respecto a los cuidados de la salud como una de las prioridades para los gobiernos, que no implica ir en desventaja para otros derechos, sino que implica hacerlos complementarios dentro de un enfoque constitucional, y por lo tanto significa que la gente debe de volver a encontrar espacios de discusión donde sí se respeten sus opiniones. Una de esas pocas oportunidades la representan justamente las elecciones. Las elecciones son comunes en nuestra región. Lastimosamente, en países como El Salvador incluso son muy recurrentes y por lo tanto eso obstaculiza también en buena medida de que se haya puesto de acuerdo la mayoría de la población con respecto a temas claves, porque vivimos lastimosamente en el Triángulo Norte, como se le llama, en coyunturas tras coyunturas, ¿verdad? En crisis tras crisis. Entonces creo que la principal opinión sobre esto es que tendríamos que rehacer, que reconstituir antes que cualquier reforma constitucional. Tendríamos que empezar por los partidos políticos. Tendría que haber una inversión sustancial de parte de los partidos políticos para reinventarse, y no solamente reinventarse, sino que modificar todos los defectos que traían bajo nacimiento en su partida y también en la construcción de sus propios procesos. Eso no lo hemos visto lastimosamente en la región, pero creo que es algo clave para que una democracia se vea fortalecida. Por supuesto que existen también oportunidades para tener partidos nuevos. Esos partidos nuevos entran en un proceso difícil en este momento, donde la gente prefiere seguir una corriente establecida, aunque no sea necesariamente la mejor. Pero ese es otro paso que hay que dar, y necesariamente la inclusión de otros partidos políticos debería también de sustentarse en alternativas viables para la población, no solamente en esos famosos, ya recuerdo las personas activistas, ¿verdad? De nuestra región, siempre se les ha llamado a esto cantos de sirena, ¿verdad? A las promesas electorales que usualmente son vacías si no contienen una rigurosidad y un esquema de
compromiso social bajo las posibilidades reales a las que estamos teniendo acceso en este momento de la historia. Así que esas son dos oportunidades y por supuesto, en estos momentos, Karen, en que la virtualidad se ha hecho de dominio público, por así decirlo, creo que es cuando más personas deberían de aprovechar estos espacios y crear nuevos para establecer sus propias prerrogativas, para establecer sus propias condiciones a partidos políticos, a figuras, a liderazgos de gobierno y a gabinetes de gobierno para establecer cuáles son realmente sus necesidades, aprovechando de que hoy hay un mejor acceso a estos recursos de expresión. De acuerdo, gracias Marco. Bueno, de esta ronda creo que hay algo bien claro, la necesidad de la participación de los pueblos, como Marcela decía, la participación de los ciudadanos. Creo que es algo que los cuatro han mencionado tanto en sus exposiciones como en este espacio. Bien, ahora voy a compartirles algunas de las preguntas que nos han llegado a este espacio. Igual les voy a pedir respuestas breves a nuestros panelistas. Ricardo, Mayra Palencia en Facebook dice, sería interesante comentar la naturaleza del empleo en estos países. Yo me disculpo porque hay ahora un vendedor afuera de mi casa, pero espero que escuchen bien. Bien, entonces esta pregunta para Ricardo pregunta por la naturaleza del empleo, si es empleo por cuenta propia o en razón de dependencia, y dice, es un tema clave para entender la pertinencia o no de las decisiones fiscales de los estados. Y ahora apago mi micrófono para que Ricardo pueda contestar. Es ya parte de esta nueva normalidad, sentirnos y saber que estamos por lo menos en casa y estamos bien. Sí, uno de los problemas que tenía nuestra región previo a la pandemia era precisamente que los mercados laborales, la mayor parte de las personas están en el sector informal. Prácticamente el 70% de quienes tenían un trabajo remunerado se encontraban en esas condiciones. Y eso fue muy evidente cuando los países adoptaron medidas de confinamiento y les decían a las personas tienen que quedarse en su casa, pero si no les garantizaban un ingreso, prácticamente por decreto les estaban diciendo que tenían que padecer hambre y padecer pobreza. Porque a diferencia de los países desarrollados, cuando les decían quédense en sus casas, sabían que ellos tenían un seguro de desempleo, tenían un estado de bienestar que les permitía asegurarse. Y por eso es importantísimo que ahora que estamos ya pensando en esta parte de reactivar la economía, lo hagamos reactivando la economía, pero cuidando y protegiendo a las personas. Y el tema de la seguridad social, el tema de los sistemas de protección social es sumamente clave. Y dentro de esto también tenemos que incluir el trabajo no remunerado, que principalmente hacen las mujeres, porque hasta ahora ha estado invisibilizado, pero ha sido uno de los subsidios más grandes que han tenido la economía y que en el marco de la pandemia este subsidio se ha incrementado sustancialmente. Entonces, para construir la nueva normalidad, esos son puntos torales que deben de estar en el centro de nuevos acuerdos políticos. Gracias, Ricardo. Bueno, Patricia Trejo, a través de Facebook, también dejaba esta pregunta. ¿Qué tanto las carreras profesionales y técnicas podrán verse transformadas? ¿Y cuáles otras pueden surgir post-COVID-19? Puesto que la educación también va a migrar para adaptarse a estos cambios sociales en contexto de pandemia y con la ola de crisis económica. No sé aquí, pues, si alguno de ustedes cuatro quiere aportar a esta pregunta de Patricia. ¿Qué tanto las carreras profesionales y técnicas podrán verse transformadas en este contexto? Bueno, si gustan, me adelanto para compartir un par de comentarios. Creo que ya hemos vivido ese tipo de etapas en la historia de Centroamérica con respecto a los procesos de privatización de la misma educación. Por lo tanto, ya hemos vivido de los periodos posguerra, ¿verdad? En Centroamérica, carreras profesionales que se adherían a un modelo que en ese momento se llamó neoliberal. Eso implica de que se prefirió trabajar en servicios, ¿verdad? Eso implicó en algún momento que
la agricultura fuera dejada de lado y se prefiriera trabajar en sectores de servicios. Poco a poco se fue convirtiendo en maquilas para toda Centroamérica como otra oferta de empleo bastante mayoritaria y continúa en nuestros tiempos. Y por lo tanto, ahora creo que en el contexto de pandemia y post-pandemia, podríamos volver a esa transición de convertir al teletrabajo o al home office como otra de las alternativas de trabajo que no necesariamente cumplen con las prestaciones de ley. Eso es algo difícil para nuestro contexto porque generalmente los salarios, como yo mencioné, y como se ha visto en la generalidad de este foro, los salarios son claves para mantener una canasta básica, para mantener una vida digna, servicios de salud, de alimentación, etcétera. Entonces, creo que podrían surgir nuevas modalidades de lo que ya tenemos, pero sin prestaciones de ley necesariamente que cumplan con estas condiciones básicas para la dignidad de la vida humana. Y por lo tanto, también significa que se abren las fronteras para trabajar en otros países, lo que hará más vulnerable a las poblaciones, ¿verdad? A través del teletrabajo, donde no se considerará a través de la Internet una legislación adecuada para cada país. Eso es muy complicado, pero es una de las barreras tecnológicas que también nos afectarán en los próximos años. Gracias, Marco. Y bueno, esta última pregunta que también nos llega de las personas que nos han acompañado a través de Facebook, también es abierta para que ustedes, para quien quiera aportar a su respuesta. Primero es una felicitación a ustedes, dice, bueno, excelentes expositores con amplio conocimiento de la realidad de la región. Pero dice, solo para agregar, aparte de la corrupción, los fraudes electorales, la militarización, Honduras está secuestrada por la narcoactividad. ¿Qué pueden decir sobre esto? Yo creo que por las caras, el señor Quintano que puso ese comentario puede ver que estamos todas de acuerdo. Efectivamente creo que son otras manifestaciones muchas veces de corrupción y que no son propias únicamente de Honduras, ¿no? Que también están presentes en el resto de los países y que son manifestaciones de la cooptación del Estado a esos intereses particulares que pueden ser de la criminalidad organizada por el narcotráfico, pero que también no pueden ser de cúpulas militares que se transforman luego de las épocas de las dictaduras o los conflictos armados. La corrupción tiene todas esas caras, ¿no? Y tiene en común con digamos, los ejemplos que el señor Quintano nos da, tienen en común el debilitamiento de las instituciones democráticas que hace que sea posible la impunidad para este tipo de actividades y lo que decía Marco también, la confluencia de poder en los grupos sociales y de interés económico muchas veces o de diferentes intereses que no necesariamente tienen líneas tan claras en su división, ¿no? Muchas veces, y en el caso de Honduras así es, la narcoactividad está vinculada con autoridades públicas, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede en el resto de los países de la subregión, y muchas veces uno de los grandes, digamos, desafíos es que hay zonas donde está más presente la criminalidad organizada para las personas que allí viven que el propio Estado, en el ejercicio incluso de garantizar ciertos derechos. No sé si lo podemos llamar así cuando no es el Estado el que lo está haciendo, pero que realmente tienen un impacto en la vida y en la cotidianidad de las personas y en el imaginario, y en no solo el imaginario de lo que pueden ganar a través de un salario digno en un empleo formal o informal, más bien por las condiciones precarias, versus las oportunidades, entre comillas, que dan otro tipo de actividades. Y esto también está vinculado incluso con la movilidad y con la movilidad forzada y con muchos otros temas de violaciones de derechos humanos, pero sin duda creo que son múltiples capas de la corrupción y de debilidad institucional en Honduras y en los otros dos países también. Gracias, Marcela. Y bueno, había dicho ya la pregunta final, pero tenemos una más también de Mayra Palencia. Bueno, esto tiene que ver también con lo que Ricardo ha estado comentando sobre los
la necesidad de, o la oportunidad de encontrar un nuevo pacto fiscal. Mayra pregunta de cuáles son los temas que tienen que estar sí o sí en la preparación y en la agenda de un nuevo pacto fiscal. Si estamos hablando de construir una nueva normalidad vinculada a este nuevo pacto fiscal, o si estamos hablando de reactivar el viejo modelo, qué acciones deberían de prepararse en ese nuevo pacto fiscal para enfrentar la desigualdad, la inequidad y la exclusión, y si las élites nacionales están dando señales de que están dispuestas a construir este nuevo modelo económico y fiscal. Bueno, empiezo yo, me siento aludido porque es el tema del pacto fiscal. Mira, en realidad creo que primero no podemos pretender volver a la normalidad anterior porque decía que esa normalidad era una normalidad que no generaba bienestar para las grandes mayorías. Entonces tenemos que pensar en una nueva normalidad. A partir de ahí, este pacto fiscal debe de partir de una premisa y es la garantía de derechos de la población. Ese debe de ser el punto de partida y creo que, por ejemplo, aspectos como universalización de la salud, universalización de la educación, universalización de la protección social deberían de ser elementos en los cuales logremos ponernos de acuerdo. Obviamente, para eso va a necesitar financiamiento y se requiere aumentar los recursos del Estado, pero cumpliendo lo que dice la Constitución, y la Constitución de los 3 países establecen el principio de capacidad de pago. Esto significa que quien tiene más deberá de pagar más. Y es muy importante que las élites comprendan que de no hacerse estos cambios, realmente lo que se profundiza es una bomba de tiempo en el cual, decía, no solo está en riesgo el crecimiento económico, sino la propia democracia y el desarrollo de nuestros países. Por lo tanto, es fundamental repartir mejor la responsabilidad entre los distintos actores. Hasta ahora, las élites económicas han estado muy calladas. Yo no sé si es porque tuvieron que correr al Estado para pedirle ayuda y que saben que una vez recibieron esta ayuda hay que pagarlo y que de no hacer ningún cambio, quien va a terminar pagando la cuenta son los grupos más vulnerables, los que siempre terminan pagando las cuentas de la crisis. Por eso es fundamental modificar esa forma de hacer. Obviamente esto va a depender en mucho de las demandas que la propia ciudadanía tenga, ¿no? Creo que cuando estaba lo más álgido de la pandemia, el tema de la solidaridad era un factor muy evidente. Ojalá que esa solidaridad la podamos trasladar a las políticas públicas para que realmente podamos construir una nueva normalidad donde todas las personas tengamos garantizados nuestros derechos. Y no sé si alguien más quiere agregar a esta respuesta. ¿Alguien más de nuestros panelistas? Bueno, en ese caso vamos a cerrar aquí este evento. Primero quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este panel de discusión a través de la conexión en Zoom o a través de Facebook. Bueno, este es un evento que fue organizado por Alianza Américas y quiero agradecer a Elena Olea, directora asociada de programas de Alianza Américas. También este evento fue organizado por el ICEFI y agradezco a Ricardo Castaneda, economista senior del ICEFI, por su participación. También quiero agradecer por la organización y participación en este evento a Marcela Martino, subdirectora para Mesoamérica de CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y por supuesto, gracias por la participación y organización a Marco Pérez Navarrete del Programa Democracia, Seguridad y Derechos Humanos de la Heinrich Böll Stiftung. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas Cuídense gracias. mucho. Muchas gracias. Hasta luego.